good to see you again. Es bueno verlos a cada uno de ustedes. I'm grateful for the good brother Agradec- helping me out today with the interpretations. Thank you. Agradecido por el hermano que nos está ayudando en la traducción. It's very kind of you to do this. Today we continue our series Hoy continuamos nuestra serie on Christian basics. en los fundamentos de nuestra fe. Last week we talked about Almighty God. La semana pasada hablamos de nuestro Dios. This week Esta semana, we're going to, what's that? Is my mic on? Is it, okay. Okay. Okay, this week, is that better? Okay. This week we'll talk about our Lord Jesus Christ. Esta semana vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. And before I begin speaking about Jesus, Y antes de comenzar de hablar de Jesús, let me just say déjeme decir what an honor it is for me que qué honor es para mí to speak with you de poder hablarle a ustedes and to be here today. y estar aquí en esta mañana. It means a lot to me Significa mucho para mí that West Houston que la West Houston has such a diverse group of people who love the Lord together. tengamos un gran grupo tan diverso de que podamos juntos amar a nuestro Señor Jesús. So, let's begin by talking about our Lord Jesus Christ. Así que comencemos a hablar de nuestro Señor Jesucristo And I'd like to share three fundamental principles y me gustaría compartir con ustedes tres principios fundamentales of our faith de nuestra fe that relate specifically to Jesus Christ. que se relacionan específicamente con Jesucristo. And as we begin, Y al comenzar, we're going to start by talking about some basic facts about the life of Christ vamos a comenzar hablando acerca de unos hechos muy básicos de la vida de Jesús to provide a setting for those three principles. para crear un fundamento de estos tres principios que vamos a ver en esta mañana. Now, a lot of this is going to sound familiar and it's going to feel like Sunday morning Bible class. Mucho de esto va a sonar muy repetitivo, tal vez muy familiar para ustedes, como si estuviéramos en una escuela bíblica, Where all the questions are answered with Jesus. donde todas las preguntas que vamos a hacer, su contestación siempre van a ser Jesús. So this is easy, Así que esto es fácil and yet y a la misma vez it is the almighty work of God in our lives presented to us through the work of Jesus Christ. es la obra grandiosa de nuestro Señor obrando a través de su Hijo Jesús. So as recorded in the Gospels, Así que como vemos en los evangelios, Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit Jesús fue concebido por el poder y obra del Espíritu Santo and born of the Virgin Mary in Bethlehem. y nació de su madre María en Belén. He lived as a carpenter's son Vivió como un hijo de carpintero in the northeastern town of Nazareth in Galilee. vivió en la región noreste de Galilea. At age 30, A la edad de 30, he was baptized by John the Baptist in the Jordan, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. and Scripture says Y la Escritura dice, that at that baptism, en ese momento, cuando may- fue bautizado, you may remember the story, a lo mejor se acuerda de la historia, the heavens tore apart, que los cielos se abrieron and the Spirit descended on Christ like a dove, y el Espíritu como una paloma descendió sobre and a Cristo. voice from heaven Y una voz del cielo declared, "This is my Son." declaró, este es mi Hijo amado. So in that moment, Así que en ese momento, at Christ's baptism, en el bautismo de Jesús, we witness the affirmation of Christ as both divine vimos la afirmación y la declaración del cielo que Jesús es ambos divino and human, y humano, and with that moment, Y he en begins his ministry. y en ese momento él empieza su ministerio. And so, we properly understand Jesus Y así que tenemos un buen entendimiento de Jesús as fully God como todo Dios
and fully human. y todo humano. All the divinity of God Toda la divinidad de Dios we see in Christ. la vemos en Cristo. And in God's great love for us, Y en su gran amor hacia nosotros, Christ became one of us Cristo se hizo uno de nosotros. to show us Para how to live, mostrarnos, to show us how to live. para mostrarnos cómo vivir. And as we'll talk here in just a moment, Y como vamos a hablar en los próximos momentos, to show us para mostrarnos how to be reconciled to God. cómo ser reconciliados con Dios. Okay. So first we begin Así que with primero empezamos with the first of three principles, con el primer principio. three fundamental characteristics Vamos a ver las tres características fundamentales of Jesus Christ. de Jesucristo. The first is La primera es, Jesus brought a message of salvation. Jesús trajo un mensaje de salvación. So, school is going to start just around the corner, a couple of weeks, yes? Así que en la próxima semana sabemos que las escuelas van a comenzar. And so we're all thinking about, at least I am, Así que muchos de nosotros, yo sé que yo sí estoy pensando en a new season with new classes and new teachers, and for students, en a una, new routine. en una nueva temporada con nuevos maestros, nuevos estudiantes y una nueva rutina. For those of us who are no longer in school, Para aquellos que no están en la escuela, it makes us think back to those days when we were. nos hace pensar en esos tiempos cuando estábamos en la escuela. So, who was your favorite teacher? Así que piense, ¿cuál fue su maestra o maestro favorito? Or what was your favorite subject? ¿O cuál fue su tema o su clase favorita? For me, I enjoyed history, A mí me encantaba la historia. mainly because I had a teacher. Oh, you don't like history. A No, usted no I le can gusta understand. la historia. A usted no le gusta. She doesn't like history. Ya no- Yeah, not everybody likes history. A muchos tal vez no les gusta la historia, Okay. pero a mí sí. But the reason I enjoyed history so much Y a mí me gustó tanto la historia is that I had a teacher era porque tenía una maestra who taught it so well que lo enseñaba tan bien and made it so easy to understand. y lo hacía tan fácil para comprender. So when we're hearing a message, Así que cuando escuchamos un mensaje, what we hear lo que escuchamos is shaped as much by who we're hearing it from en cierta manera está enseñado, nos impacta por la persona que lo está enseñando. as the content that we're hearing. Que As the content. Correcto. Yes, yeah. lo que nos enseñan está moldeado por la persona, pero también por el contenido que nos está enseñando. Yes. So, when we think about the message of Jesus, Así que cuando escuchamos el mensaje de Jesús, consider how powerful that message is. considere lo poderoso que es ese mensaje. When the words themselves Cuando las mismas palabras come from God, vienen de parte de Dios, in the person of God. en la persona de Dios. All right? So, Mark chapter 1, please. Así que veamos Marcos capítulo 1. Mark chapter 1, verse 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. What was the message that Jesus brought? ¿Cuál fue ese mensaje que nos trajo Jesús? The first words of Jesus in the Gospel of Mark Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos represent the first message Jesus wants the Jews and by extension all of humanity to hear. representa las primeras enseñanzas que él quería que no solamente los judíos, pero también a toda la humanidad que pudieran entender y escuchar. So the first words of Jesus in Mark chapter 1 verse 15 Así que las primeras palabras de Jesús en Marcos capítulo 15, versículo 1, The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio o las buenas nuevas. So what do we learn from this? Así que, ¿qué hemos aprendido de esto? The first thing we learn is that with Jesus Lo comes- primero que aprendemos es que
Con Jesús comes a declaration of the kingdom of God viene una declaración del reino de Dios and a call to repentance. y un llamado hacia el arrepentimiento. Now we have to ask, Ahora tenemos que hacernos la pregunta, what is repentance? ¿qué es arrepentimiento? Well, repentance means, Así que el arrepentimiento significa cambiar, to turn from one direction de cambiar de una dirección to another. hacia otra dirección. Human beings Los seres humanos are the only part of God's creation son la única parte de la creación de Dios that are capable of change. que tienen la capacidad de cambiar. You may remember last week, Usted se acuerda la semana pasada, I talked about my chickens. yo hablé acerca de mis gallinas. I used to have chickens when I lived in Abilene before coming to West Houston. Yo tenía gallinas cuando vivía en Abilene antes de venir acá. I've got eggs every day. Tenía huevos todos los días. I loved my chickens. Amaba mis gallinas. And as hard as I tried, Y por más que yo trabajaba, I couldn't change their behavior. yo no podía cambiar el comportamiento de ellas. So I had to put them in a cage, Así que yo las tuve que poner en una jaula, like we're supposed to, right? se To supone, properly care for chickens, you como put them in a cage, como right? se supone que se haga para cuidar a las gallinas. That's right. But if I tried to treat my chickens like my dog, Pero si yo trataba a mis gallinas como trato a mi perro, it didn't work. no funcionaba. They're not very affectionate. No son muy afectivas las gallinas. They only make one sound. Solamente hacen un sonido, Yeah, maybe two, a lo mejor dos, maybe two. And they can't be controlled. y no pueden ser controladas. No matter how much I try, Por más que yo intentaba, they can't be changed. no pueden ser cambiadas las gallinas. Y aún así, Unlike chickens, a diferencia de las gallinas, human beings los seres humanos can completely change their nature pueden completamente cambiar su naturaleza in the way that they engage with others. en la manera en que interactúan con otros. People can make a 180 and turn their life around Las personas pueden hacer un cambio completamente de 180 y cambiar su vida by the power of Jesus Christ. por el poder de Jesucristo. Okay? Amen. So, what does it mean to repent? Así que, ¿qué significa arrepentidos? Repentance is more than saying no to sin, El arrepentimiento es mucho más que decir no al pecado, but that is part of it. pero eso es parte de eso. It is embracing a new way of life. Es abrazando una nueva manera de ver la vida. Our society today struggles with the idea of sin. Nuestra sociedad en el día de hoy lucha con el tema del pecado. And we have to ask ourselves why. Y nos tenemos que hacer la pregunta del por qué. Because to say that there is such a thing as sin Porque decir que hay algo como el pecado means we place value judgments significa que ponemos juicio, el valor del juicio sobre ello, on certain behaviors, sobre algunos comportamientos. and we recognize that there is a way to live, Y reconocemos que hay una manera de vivir, that there are certain behaviors que hay ciertos comportamientos that are by their very nature wrong. que por su propia naturaleza están equivocados. Think about this for a moment. Piense en esto por algunos momentos. When you're a child, you might remember your childhood, Cuando usted era niño, tal vez se acuerda de su niñez. and that first moment Y en that es- you remember Y en ese momento, cuando se acuerde, when your parents cuando sus padres had to discipline you tenían que for disciplinarlo bad behavior. por un comportamiento malo. For me, Para mí, I stole some gum. yo robé un chicle. Nosotros decimos chicle. Chicle, goma, Gum. chicle. Gum. Yeah, Chicle, chewing gum. Chewing yeah. gum. Yes. Okay, I We just have say that. we have different cultures, so one does way that is mean? that Yeah. was chicle, chicle. Chicle. Chewing gum. Yeah, we Okay. got it. Okay, so my mother took me to the supermercado. Mi mamá me llevó al supermercado Okay, she took me to the grocery store. And as we were checking out, y cuando nos íbamos, I'm very small. yo era okay? chiquitito, I saw all the candy, yo veía todos los dulces okay? And while she wasn't y looking, mientras ellas no veían, I grabbed a candy, yo agarré un chicle, stuck it in my pocket. me lo puse en la bolsilla. Okay.
I knew it was wrong, Yo sabía que estaba mal, even at that age. aún en esa edad. Where does that impulse come from? ¿De dónde viene ese impulso? It comes from God. Viene de parte de Dios. Our created nature Nuestra naturaleza creada instinctively tells us, nos dice instintamente, because we're created in the image of God, como fuimos creados a la imagen de we Dios, know what's right and wrong. sabemos qué está mal y qué está bien, Okay? Even at a very young age. aún en una pequeña edad. So you want to know how my mom found out? ¿Quieres saber cómo mi mamá se enteró? Okay. She started to hear. Ella empezó a escuchar. I was in the back seat of my car. Yo estaba en la parte de atrás del carro y ella empezó a escuchar. And she heard me chewing the gum. Y ella veía que yo me estaba comiendo ese chicle. Yes. And she realized that she didn't buy us any gum. Y ella se dio cuenta que ella no había comprado chicle. So you can imagine what happened next. Así que puede imaginarse lo que sucedió después de eso. Stopped the car. Ella frenó el carro, She turned around. viró, dio la vuelta, We drove all the way back to the supermarket. volvimos otra vez al súper, And she pushed me up there to the manager, me empujó hacia el gerente and I had to give the gum back. y yo tuve que devolver el chicle. And I remember that very clearly. Y me acuerdo eso muy, muy claro. And I never stole gum again. Y nunca más robé chicle. Repentance. Arrepentimiento. That's what repentance is. Eso es lo que es arrepentimiento. Now, as followers of Jesus, Ahora, como seguidores de Jesús, on a much deeper level, en niveles más profundos, true repentance el verdadero arrepentimiento goes far beyond that one mistake we made. va más allá de ese pecado que hicimos. But it's an invitation Pero es una invitación to a life a una vida where that impulse donde ese impulso to take, de to robar, be de agarrar, selfish, de ser egoísta, to see our needs first, de ver nuestras necesidades primero, because of Christ, por la causa de Jesús, becomes less and less. poco a poco va menguando, menos y menos y So menos. that more and more of God's call on our lives Así que para que más y más del llamado de Dios en nuestra vida grants us opportunities to love and serve others. nos dé el derecho nos abra el camino para amar y servir a otros. So the first thing, the first characteristic Así que la primera cosa, la primera característica is that Jesus brought a message of salvation es que Jesús nos trajo un mensaje de salvación through repentance a través del arrepentimiento to a new life with Christ. para una nueva vida con Cristo. Now, one side note. Ahora, una nota aparte. When we become followers of Jesus Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús and we place our faith in Him y ponemos nuestra fe en Él and we repent and turn and y nos, walk in a new way, y nos arrepentimos y cambiamos de manera de pensar y decidimos caminar de otra manera, there is a call to be genuine. hay in un that response. llamado para ser genuino. And one way to think about it is this. Y una manera de verlo es esta. Do you enjoy gardening? ¿Le gusta hacer el jardín? Well, maybe. A algunas personas les gusta hacer el jardín, las flores, las plantas. So here's the question. Aquí está la pregunta. If you say you are a gardener, Si usted es jardinero, but your garden doesn't produce anything, pero su jardín no está produciendo nada, are you really a gardener? ¿usted es jardinero de verdad? Okay. Okay. All right. Well, think about Okay, this. piensa en eso. If I put on an Astros baseball uniform, Si, por ejemplo, si yo me pongo un uniforme de I los have Astros my glove, y mi okay, guante, and my hat, y mi okay, gorra, and I stand up here y me paro aquí and I say I'm an Astros, y yo les digo a todos ustedes que yo Baseball soy un player. jugador de los Astros, does that make me an Astros baseball ¿me player? hace eso un jugador de los Astros? No. Para nada. You see, so here's the thing. Así que Faith la fe without repentance sin el arrepentimiento misunderstands malinterpreta God's call on our life. el llamado de Dios para nuestras vidas. If we say that we're a follower of Jesus, Si decimos que somos seguidores de Jesús, but we still live the life we once lived before we came to faith, pero vivimos de la misma manera como antes de venir a la fe,
We're a gardener without fruit. Somos un jardinero sin frutos. We are a baseball player. We're a baseball player that doesn't play baseball. Somos un jugador de pelota que no juega pelota. The second characteristic, La segunda característica, Jesus showed us the way to live. Jesús nos enseñó la manera de vivir John chapter 10, verse 10. en Juan capítulo 10, versículo 10. The thief comes only to steal and to kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Here's the primary point here. Este es el punto principal The ahora. life that we're being called to La vida a la cual Dios nos está llamando is demonstrated in the life of Christ. está demostrada en la vida de Cristo. And so Jesus shows us Así que Jesús nos enseña how to truly live. cómo vivir verdaderamente, And our challenge y el reto para nosotros is to embrace that way of life. es abrazar ese camino, esa manera de vivir. It's something that we grow into, Es algo de lo cual nosotros crecemos and it takes time. y toma tiempo. It's like learning an instrument. Es como aprender a tocar un instrumento. Yeah, do you play guitar or Si piano? tocas la guitarra o el Okay. piano, Okay, if you enjoy music, do you si, enjoy music? si le gusta Okay. la música. If you choose to play an instrument, Si usted decide tocar un instrumento and for the very first time you sit at a piano, for example, y por ejemplo, por la primera vez usted se sienta frente a un piano, you can play the keys. usted puede tocar las teclas. Okay? We can all Todos podemos pick up a guitar tomar una guitarra and strum the strings, y hacerle así a las cuerdas, but without practice, pero sin práctica we can't really enjoy the instrument. no podemos verdaderamente disfrutar el instrumento. That's the challenge of the Christian life. Ese es el reto de la vida cristiana. Christ calls us to practice our faith, Cristo nos llama a practicar nuestra fe, to engage in activities that help grow our trust in Jesus, a participar de actividades que nos ayudan a crecer nuestra confianza en Él, like prayer, como la oración, Bible study. el estudio bíblico, worship. la adoración. These things invite us into the life of God. Todas estas cosas están diseñadas para invitarnos o atraernos a la vida de Dios. So let's take a look. Matthew chapter 6, Así que veamos Mateo capítulo 6, starting verse 31. en el through versículo 34. 31 hacia el 34. Before I read, Antes que yo lea, I want to make sure that we all hear quiero asegurarme de que todos podamos oír that not only does Christ call us to a different way of living, que Cristo no solamente nos llama a otra manera de vivir, we first realize He's called us to a different way of thinking, primero nos llama a otra manera de pensar and that the way of the world y que la manera en que el mundo is very different opera y es muy diferente from the way of Christ. de la manera en que Cristo opera. We see this clearly Lo vemos muy claramente in Matthew chapter 6, en Mateo capítulo the 6, Sermon on the Mount. en el Sermón del Monte. So do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesus lived in the confidence of God. Jesús vivió en la confianza de Dios. When we live in the confidence of God, Cuando vivimos en la confianza de Dios, the worries that often surround our hearts, los afanes y las preocupaciones que muchas veces
rodean nuestro corazón can be removed, pueden ser removidas and the fears and anxieties that we often feel about world activities and politics and all those kinds of things that stress us, y los afanes y los temores que nos rodean en nuestra vida, la política, todas las cosas que pasan, when we place those under the lordship of Christ, cuando ponemos todas esas preocupaciones y esos temores bajo el señorío de Cristo and cast those real concerns and cares to His keeping, y ponemos todos esos afanes y todas esas preocupaciones hacia Él and release the need to worry, y nos liberamos de la necesidad de preocuparnos, it grants us a great deal of peace. nos da una gran paz. This is why Es por esto Jesus says there in the text, que Jesús dice aquí en la Escritura, don't worry about tomorrow. no se afanen, no se preocupen por el mañana. Remember, God is sovereign. Recuerden, Dios es soberano, All things are under His care, todo está bajo su cuidado and He knows you. y Él te conoce a He ti loves you y te ama a ti and will provide for y you. va a proveer para ti. So we Así que nosotros seek the kingdom first tenemos que buscar primeramente el reino and not the things y no las cosas that we think will bring us peace. que pensamos nosotros que nos van a traer paz. When I was in high school, Cuando yo estaba en la high school, I wanted a new car. yo quería un carro nuevo. We could not afford a new car. No teníamos dinero para carro nuevo. And so my dad, however, Así que mi papá was very kind, era muy bueno. very kind. Yeah, very kind to me. Era muy bueno conmigo. And he bought a used truck Y compró una troca usada. for 1,000 bushels of grain. Ah, How do you say that? I have no idea. you I'm got sorry. me. ¿Usted? Por Baskets, bushel. por 1,000 como que canastas de grano. 1,000 De grano, ¿se acuerdan que él es de allá, del campo? Yeah. Okay. And Y $500. $500. Okay. So, grano, muchos granos y $500. But I 1,000 wanted libras, 1,000 but I libras. wanted a new car. Pero yo quería un carro nuevo. I was very young. Yo era muy joven. Yeah. Here's the problem. Aquí está el problema. Sometimes as adults, A veces como adulto we always want the new car queremos siempre lo nuevo. when God has already provided all that we need. Y ya Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Yes. So the way of Christ Así que la manera de Cristo, the way of Christ calls us to see the world la manera o el camino de Cristo nos ayuda a ver el mundo as a place where God moves and reigns and provides. a ver el mundo donde Dios siempre provee para nuestras vidas. So when I turn on the evening news Así que cuando yo prendo las noticias or look up the news on my phone y veo las noticias en mi teléfono and see all that's bad that's going on y in the veo world, todas estas cosas malas que están pasando en el mundo, I'm reminded me recuerdo that my future que mi futuro is in the hands of God. está en las manos de Dios. See? Okay. Amen. So let me encourage you, Así que permítame animarlo, turn off the news. apague las noticias, Yeah. Test yourself. hágase esa prueba usted mismo, Turn off the news. apague las noticias, Don't look at it online no la mire en el teléfono for 3 days. por 3 días. See what happens. Verá qué va a pasar. Continue to pray. Continúe orando, Continue to study the continúe word. estudiando la palabra, Continue to focus on the tasks that God has given you. continúe enfocándose en lo que Dios le ha puesto delante de usted, Because tomorrow, the Lord says, porque Dios dice, mañana will have enough trouble of its own. tendrá su propio afán. So let us today Así que permitamos nosotros hoy focus on what is in front of us today. enfocarnos en lo que está delante de nosotros hoy. Okay. The third and final thing, La tercera y última cosa, the final principle I'd like to talk about today about Christ, el último principio que quiero compartir con ustedes acerca de Cristo, is that Jesus gave his life on the cross
to reconcile us to God. es que Cristo dio su vida en la cruz para reconciliarnos con Dios. By God's divine plan, Por el plan divino de Dios, Christ suffered, Cristo sufrió, died, murió, was buried, fue enterrado and was raised, y fue resucitado, declaring a way to be reconciled declarando una manera de ser reconciliados to God. a Dios. 2 Corinthians chapter 5, Segunda de Corintios capítulo 5, verse 21 versículo 21. says, "For our sake, God made the one who knew no sin to be sin, so that in him we might become the righteousness of God." Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. We are righteous, Somos justos, not because of our own doing, no por nuestras propias obras, because of the work of Christ at the cross. sino por la obra de Cristo en la cruz. The whole sins of the world Todos los pecados del mundo were on his shoulders fueron puestos sobre sus hombros in that moment. en ese momento. And with his death, Y con su muerte, he made a way for all human beings Él hizo el camino para que todos los humanos to be reconciled to God. pudiesen ser reconciliados con Dios. So what does that mean for us? Así que, ¿qué significa esto para nosotros? That the Son of God Que el Hijo de Dios died for us. murió por nosotros. It first means our salvation Primero significa que nuestra salvación came at a great cost. vino con un alto precio. God experienced death Dios experimentó la muerte so that we can live. para que nosotros pudiéramos vivir. It's the great paradox of faith. Es la gran paradoja de la fe, In death, en que la muerte, through death, a través de la muerte, we have life. tenemos vida. Next, Segundo, it means we find in Christ's example significa que en Cristo podemos ver el ejemplo inspiration to love others. y la inspiración para amar a otros, Because Christ loved God. porque Cristo amó tanto a Dios He was obedient to God. que fue obediente a Dios And he died at God's request. y murió por el diseño de Dios. And so that kind of love, Así que esa clase de amor, love for God el amor por Dios and love for creation, y el amor por la we creación, share nosotros la compartimos when we embrace the faith. cuando abrazamos Jesus la Christ. fe de Jesucristo. This reality invites us to ask a very important question. Esta gran realidad nos invita a hacernos una pregunta. What kind of love ¿Qué clase de amor do I have for Jesus? yo tengo por Jesús? Do I love Jesus for who he is? ¿Yo amo a Jesús por lo que Él es? Or do I love him for what he can do for me? ¿O yo lo amo por lo que Él puede hacer por mí? This is very important Esto es muy importante, because sometimes porque muchas veces we base our love for God, our love for Christ, basamos nuestro amor y nuestro afecto por Cristo on the blessings we feel we should receive, por las bendiciones que nosotros sentimos que debemos de recibir, like the new car. como el nuevo carro. And yet, Y aún así, our salvation, nuestra the salvación, hope we have in Jesus Christ, la esperanza que nosotros tenemos en the Jesucristo, grand and a beautiful future God has in store for us, la gran y preciosa el futuro que Dios tiene para nuestras vidas, demands all that we have. demanda todo lo que tenemos. And God promises Y Dios promete to provide for us proveer para nosotros when we focus our lives on honoring him. cuando enfocamos nuestra vida en honrarlo a Él. Luke chapter 9, last scripture, Lucas capítulo 9, verse 23. versículo 23. If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Let us give thanks to our resurrected Lord Jesus Christ, Demos gracias
a Dios por nuestro Señor Jesús, who lives and reigns with the Father. que vive y reina con el Padre. Let us give thanks for his saving message of grace, Demos gracias por su mensaje de salvación y de His- gracia, his guidance to live a fulfilling life, su guianza para vivir una vida en plenitud and his life-giving expression of love y su expresión de amor que nos da vida at the cross en la cruz, to give us the hope of the life to come. que nos dé la esperanza por la vida venidera. Amen. Amén. Hermoso mensaje de parte del siervo de Dios. El arrepentimiento, ¿verdad? Es algo que siempre debe haber en nuestras vidas. Sabemos que a veces le fallamos al Señor y pecamos, pero siempre hay un momento de arrepentimiento. Y si hoy usted tiene algo que poner o ponerse cuentas con el Señor,